Siempre saludando a la Federación Peruana de Abogados, a todos sus afiliados, que están siempre atentos a lo que sucede en nuestra patria. Gracias, señor doctor Juan Vázquez. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. El hecho es muy concreto, analizar las medidas jurídicas que se vienen dando para la solución de varios problemas que se tienen en el país, pero antes quería hablarle del contexto. Se viene la próxima semana la movilización de los estatales, el paro de Corpa, que es el día 13, 14, 15, que es seguramente la que más llama la atención conjuntamente con las transportistas, el Banco de la Nación, ¿no? Entre otros decenas de sindicatos que vienen reclamando el tema de económico, pero también la población, el tema de la seguridad. Y además a la presidenta la persiguen por todos lados, ¿no? Basta que llegue un pueblo pequeño de 500 habitantes, se juntan y espontáneamente expresan su malestar por la señora Dina Boluarte. Bueno, en realidad lo que está ocurriendo en el país no es otra cosa que el reflejo de las malas decisiones adoptadas por el gobierno. Y cuando me refiero al gobierno es no solo al Parlamento, sino también al Ejecutivo. Tomemos en consideración de que el Parlamento ha aprobado un conjunto de normas que favorecen al crimen organizado y obviamente estas normas han sido consideradas o son señaladas como normas que favorecen a la delincuencia. Y efectivamente, hoy día los comerciantes, los transportistas, el sector construcción, es decir, muchos sectores económicos del país son víctimas del crimen organizado a través de las extorsiones. En consecuencia, ya hay una afectación directa a estos sectores y por lo tanto las jornadas de protesta que hemos tenido en el último mes de octubre y que se inicia en el mes de noviembre específicamente responden a esas situación que vive cada sector. El tema de Corpa, que el tema de los estatales también forma parte, en todo caso, de esa incapacidad que tiene el gobierno para solucionar estas múltiples demandas. Y eso evidencia en el fondo una incapacidad para dirigir el país. Lo que está poniéndose en tela de juicio es la continuidad del gobierno. Y no es ahora. No nos olvidemos que este gobierno asume como consecuencia de una ruptura política, de una ruptura, en todo caso, con el sistema democrático, porque se impone a la fuerza, respaldado por un lado por este Congreso y respaldado también por la fuerza pública. En consecuencia, esa decisión ilegal que se adoptó tiene consecuencias hoy día. ¿Y cuál es la consecuencia? El desprecio, la pérdida de legitimidad que tiene por parte de la población. Y esa pérdida de legitimidad se expresa en las protestas que los ciudadanos ejercen, porque no nos olvidemos que la protesta es un derecho que tiene cada ciudadano. Y además a quienes se les acusa de ser traidores a la patria, se les tipifica como terroristas, e inclusive organismos empresariales como la CONFIE, la Sociedad de la Industria, que han emitido un comunicado para que se modifique la ley de terrorismo urbano y los han acusado de ser cómplices y agentes de las organizaciones criminales. Bueno, en realidad esta postura subjetiva y poco razonable del gobierno de pretender calificar o descalificar de alguna manera las protestas sociales, obviamente forma parte pues de esa ceguera política que hay, ¿no? Y decimos una ceguera política porque no están entendiendo de que el problema de la lucha contra el crimen organizado es un problema real y consistente, y lo que ellos no quieren reconocer que las decisiones adoptadas por este gobierno en realidad favorece al crimen organizado. Entonces, quienes están atentando contra los intereses del país, por decirlo de alguna manera, son los que hoy día toman las decisiones en el marco del Estado. Me refiero al Ejecutivo y al Parlamento. Entonces, manifestarse o ejercer el derecho de protesta, independientemente de los sectores, ya sea empresariales, ya sea la población, los comerciantes, los transportistas, simplemente están ejerciendo un derecho y están poniendo en evidencia
tenía en todo caso su cuestionamiento a las decisiones adoptadas por este gobierno. Y Dina, para poder sostenerse en el gobierno, tiene el respaldo no de los congresistas en general, sino de las organizaciones políticas, algunas de ellas acusadas de crimen organizado, como se trata de Fuerza Popular, el Partido Aprista, Renovación Popular, si mal no me equivoco, ¿no? Sin embargo, a ellos no se les ha investigado, no se les acusa, no se les ha sacado del escenario político y se ha tomado un nuevo sector o se ha visibilizado, que son las Fuerzas Armadas. Hoy los voceros de todos los medios de comunicación masivos son los generales, los exgenerales, ¿no? Los exministros, los exjefes de defensa, ¿no? Que están actuando y siendo de voceros. No hay una alianza triangular entre ejecutivo, crimen organizado y sectores negativos de las Fuerzas Armadas. Bueno, en realidad, como en algún momento se manifestó, este gobierno se sustenta por un lado con el respaldo de las Fuerzas Armadas y de un sector de las Fuerzas Armadas, no de todas las Fuerzas Armadas, y se respalda en las organizaciones políticas que hoy día controlan el Congreso. Y no nos olvidemos que estas organizaciones políticas, muchas de ellas han sido procesadas o son procesadas por delitos muy graves que tienen que ver con el manejo de los recursos públicos y tienen que ver con el manejo de un conjunto de delitos. Entonces, obviamente, las normas que han aprobado los benefician a ellos, y eso evidencia, por lo menos, no lo digo yo, lo hice en todo caso las opiniones más autorizadas, de que existiría una alianza, en todo caso, entre el crimen organizado y el gobierno, porque los únicos beneficiados de esta política legislativa implementada y con la conducta que asume el gobierno es las organizaciones criminales, y obviamente quienes son perjudicados es la población común y corriente, los comerciantes que son extorsionados, los transportistas que son extorsionados, en fin. Entonces eso... El Interbank, hemos visto hace 24 horas cómo han intervenido y chantajeado al Interbank. Claro, eso forma parte en todo caso de ese sistema, pues, de criminalidad que gobierna, o que hoy día daría la impresión son los que gobernarían el país, porque ese, lo que ha sucedido con Interbank tiene que ver también con la extorsión, porque ahí lo han hackeado en todo caso su información con el objetivo de, en todo caso, solicitar el pago de un monto determinado. Eso es extorsión. Entonces está evidenciado finalmente, o daría la impresión de que quienes están tomando las decisiones en el país son aquellos que están vinculados al crimen organizado, y el gobierno se mantiene en todo caso al margen de esa situación. Se ha levantado nuevamente en las voces populares de los partidos políticos, está en el debate el tema de la salida de Dina Boluarte, responsabilizar al gobierno de lo que viene sucediendo, o de sacar al ministro y hacer cambios de gabinete, etc. Pero a ello lo que han respondido los dos voceros del gobierno es que se ha politizado la lucha social. Bueno, en realidad lo que está en evidencia, como he señalado, es la incapacidad del gobierno. O sea, este gobierno ya no tiene reflejos políticos. Aquí el problema no es el ministro A, el ministro B, o en todo caso el Consejo de Ministros únicamente. Acá el problema es el propio gobierno, es decir, la propia encargada del Ejecutivo, incluso el propio Congreso de la República, porque no nos olvidemos que es el Congreso de la República el que ha dado sustento político a este gobierno. En consecuencia, el problema es que se evidencia cada vez más la incapacidad para solucionar los grandes problemas del país. Y si son incapaces para resolver los problemas, el camino es dar un paso al costado, lo que quiere decir que tienen que irse todos. O sea, tiene que irse el Ejecutivo, tiene que irse, el Parlamento, y eso significa que la vacancia de Dina Boluarte finalmente debe tomar cuerpo y debe tomarse esa decisión. Y al vacarse a Dina Boluarte, asumirá el presidente del Congreso y tendrá que convocar elecciones inmediatas para, en todo caso, renovar toda la clase política que hoy día toma decisiones, porque ha demostrado su incapacidad para solucionar los problemas del país. Lo cierto es que, de acuerdo a la versión de la señora Patricia Chirinos, ¿no?, y la señora Patricia Juárez, ellas decidirán cuándo se va. Hace una semana decía que hay que protegerla, la sostienen porque es lo único que hay, y hace unos días viene ya señalando de que debería ya de ver su vacancia, tal como lo ha señalado el señor Cerrón. ¿Qué significa eso? ¿Quién dirige el país? ¿Quién maneja toda la política, esta extraña relación entre corrupción y poder? Yo tengo la impresión
los ciudadanos, el 95% de ciudadanía en el país, no porque lo digan las encuestas, sino por, en todo caso, el rechazo masivo que existe contra el gobierno, ya decidió. La ciudadanía ya decidió. ¿Y qué decidió? Que el gobierno de la señora Dina Boluarte ya no tiene que continuar en la toma de decisiones, lo que quiere decir que ya no tiene la capacidad de poder dar salidas a los problemas, porque por un lado no solo hay movilizaciones, sino por otro lado también en todo caso hay una expresión clara de el desprecio ciudadano, y eso se manifiesta a través de las encuestas. En consecuencia, la población ya decidió. El Congreso de la República lo único que tiene que hacer es tramitar lo que la ciudadanía decidió. Que es muy lógica, porque eso demuestra que no es la decisión de ella, ¿no? Me refiero de la señora Chirinos, pero sí la aplicación de que el pueblo ya haya decidido. Por otro lado, está ¿qué viene después? ¿Realmente la salida de la señora Dina Boluarte va a solucionar los problemas del país? Bueno, la salida de la señora Boluarte a través de la vacancia como consecuencia de la decisión de la población, y simplemente el Congreso de la República tendría que tramitar esta vacancia como consecuencia del mandato de la población, genera un nuevo escenario. ¿Y cuál es ese nuevo escenario? Es decir, la posibilidad de un nuevo gobierno. Y el nuevo gobierno obviamente tendrá mejores reflejos para poder plantear salidas al país. Y en ese sentido la izquierda, el movimiento popular, el movimiento social tiene una gran responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Proponer una alternativa de gobierno. Y decimos esto porque quienes están gobernando el país no es la izquierda, lo que está gobernando es la derecha. Todos los partidos que hoy día están representados en el Congreso tienen una postura. ¿Y cuál es esa postura? De defensa del modelo neoliberal. Y por lo tanto constituyen fuerzas conservadoras, es decir, buscan conservar un modelo que tiene 30 años de vigencia en el país. Entonces, el movimiento popular, las fuerzas que vienen del campo popular, están en la obligación de proponer una alternativa, y a eso se avanza. Y eso supone establecer necesariamente la unidad. O sea, la unidad no es una oportunidad, sino una necesidad que tiene que hacer las fuerzas políticas. Pero un nuevo proceso electoral de manera rápida implicaría ajustes que todavía no se han venido haciendo para democratizar un proceso electoral. La presencia de 35 candidaturas demuestra la crisis que vivimos nosotros, ¿no? Y además en una arremetida del Congreso donde captura la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, ahora van por el Consejo Electoral, ¿no? Es decir, cuando ellos tengan todo, ese es el momento que se refiere Patricia Chirinos. Bueno, efectivamente, o sea, no nos olvidemos que hay una propuesta en el Congreso de que se está buscando que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones sea elegido por el Congreso de la República. Claro, por este Congreso, controlado por los partidos políticos que representan un interés específico. ¿Cuál es el interés de los grupos económicos que hoy día gobiernan el país? Entonces, al ser elegido el presidente del Jurado Nacional por el Congreso, obviamente manipularán al presidente y por lo tanto controlarán el sistema electoral. Y por otro lado, no hay una oposición concertada. Bueno, lamentablemente la oposición del Parlamento, o sea, el gobierno, esta oposición parlamentaria es una oposición que no tiene tampoco reflejos políticos. En realidad, la verdadera oposición a este gobierno, y cuando hablo del gobierno, el Ejecutivo y el Parlamento, es la población. Y la población está movilizada, la población está diciendo, basta ya señores, que se vayan todos. Y los partidos que no están en el Congreso tampoco están cercanos a la población. ¿Cómo se va a canalizar una representación electoral? Bueno, los partidos políticos tienen una gran responsabilidad, y esa responsabilidad implica hacer los máximos esfuerzos por lograr la unidad, lo que significa establecer o crear mecanismos que permitan por lo menos establecer una plataforma o un programa político que establezca un modelo alternativo al modelo neoliberal, que resuelva los grandes problemas del país. ¿Por qué? Porque bajo este modelo, bajo estos principios que hoy día imperan en el país, no se solucionan los problemas, sino más bien se están profundizando. Entonces, es evidente que estamos frente a la necesidad de plantear un nuevo modelo político, económico y social que nazca desde la población, de la ciudadanía. Pero la población no quiere a la clase política, y los partidos políticos, porque los partidos políticos no se han acercado a ellos, no están relacionados a ellos, no le dan confianza. Es más, se siguen peleando entre ellos. Ni siquiera se han sentado a un diálogo ni han aceptado la propuesta de la ANP que decía un solo partido, una sola candidatura, un solo programa.
Bueno, el problema es la unidad y el problema de la clase política me parece que va a ser la composición o la recomposición de esta nueva clase política como consecuencia de la propia movilización de la población. O sea, es la población, es la ciudadanía movilizada que reclama la solución de sus problemas sectoriales y que apuesta en todo caso a una postura unitaria, es la que finalmente va a dar una salida o está planteando de alguna manera una salida a cómo resolver la recomposición de la clase política. Es decir, la nueva clase política va a nacer precisamente de este proceso de movilización y acción política contra este gobierno que está totalmente legitimado. Muchísimas gracias, doctor Vázquez. Creo que está claro la exposición. Es el pueblo que ha decidido y que el Congreso tendrá que ejecutar la salida de este gobierno, pero también será el pueblo el que exija o cree una nueva clase política. Gracias por estar en todos. Gracias a ustedes y muy buena suerte.